Sí, hola, buenos días, ¿me escuchan? Solo es para una prueba de audio.
Hola, buenos días a todos, a todas. Vamos a dar 5 minutos más para poder iniciar la sesión, ¿vale? Buenos días a todos, a todas.
Es un gusto saludarles y al mismo tiempo vamos a dar inicio a la sesión que nos corresponde el día de hoy, con la finalidad de poder transmitir un poco el conocimiento acerca del dictamen fiscal en relación al IMSS. Solo quiero corroborar que efectivamente puedan escuchar bien. Si me pueden dar sus comentarios, se los agradeceré. Vamos a dar inicio a la sesión. El día de hoy nosotros vamos a estar hablando sobre la auditoría, dictamen del Seguro Social y el outsourcing, que justamente aquí vamos a hacer un paréntesis por la reforma que se realizó en este año a causa de los servicios especializados, omitiendo ya los servicios de outsourcing, ¿vale? Permítanme un momento, por favor. Bien, en primera instancia, ¿qué es el dictamen del Seguro Social? De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, es un documento elaborado por un contador público autorizado que emite una opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones del patrón ante dicha institución. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas se van a autodeterminar para el cálculo de las cuotas obrero-patronales en relación a los cálculos y pagos efectivamente realizados y de manera correcta a través de un contador público certificado por el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social y el Colegio de Contadores, permitiendo así dar mayor certeza sobre las obligaciones ante el Seguro Social en relación a las cuotas obrero pagadas. ¿Cuál es el objetivo del dictamen? El objetivo del dictamen es verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de manera correcta y oportuna. Justamente aquí, dentro del objetivo del dictamen del Seguro Social, es importante que, y me voy a adelantar un poco, antes de presentarlo, sea analizada y revisada de manera correcta y oportuna todo la integración de los salarios base de cotización, la materialidad que, como bien sabemos, va a ser el soporte para poder efectuar todas las operaciones. Es decir, para que estas operaciones puedan dejar de estar en el supuesto de ser operaciones simuladas. ¿El dictamen del Seguro Social es obligatorio o voluntario? Bien, este tiene dos supuestos. En primera instancia, va a ser obligatorio cuando el patrón tenga un promedio de 300 trabajadores o superior, o en su defecto, cuando el Seguro Social presente una visita domiciliaria y éste pueda, al momento de realizar alguna revisión previa, pueda revisar o dictaminar los últimos 3 ejercicios previos a la autorización del Seguro Social, siempre y cuando no se haya iniciado una revisión anteriormente. Ahora, puede ser voluntario también. Cuando todas las empresas, para darle mayor certeza al dictamen del seguro, bueno, para darle mayor certeza a sus operaciones, puede ser voluntario porque independientemente de los requisitos expuestos ante el Seguro Social, las empresas van a dar mayor certeza de los movimientos realizados y sobre estos movimientos realizados en temas de seguridad social les va a permitir tener ciertos beneficios que a continuación vamos a exponerlos en las siguientes diapositivas. ¿Por qué fiscaliza el Seguro Social? El Seguro Social puede fiscalizar al momento de encontrar irregularidades en los pagos presentados
por las cuotas obrero-patronales. Y esto se debe a que, en primera instancia, el salario base de cotización no está correctamente calculado. En segunda instancia, porque hay percepciones variables dentro de los bimestres al momento de efectuar la nómina que se está presentando, en donde esta variabilidad no está efectivamente integrada al salario base de cotización. Entonces, lo que busca el Seguro Social es poder determinar que efectivamente los cálculos y los pagos presentados de manera mensual y bimestral estén correctamente realizados, y que no haya que no haya en primera instancia una evasión fiscal, y en segunda, que por omisión o por algún error que pudiese calcular la empresa, se puedan presentar de manera correcta y oportuna, y en segunda instancia, que se puedan regularizar para poder evitar el Seguro Social alguna discrepancia fiscal contra los timbrados efectuados, que es parte de la materialidad, y contra los cálculos efectuados por parte ante la presentación del Seguro Social en relación al SUA y el ITSE, con las altas y las bajas y las modificaciones de salario que pudiesen haberse presentado en ese momento. ¿Qué artículos soportan el dictamen? De acuerdo con el artículo 16 de la Ley del Seguro Social, se considera que cuentan con un promedio anual de 300 o más trabajadores, como ya lo habíamos indicado de manera inicial en la diapositiva anterior, en el ejercicio fiscal. Estos están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto de Contadores Públicos previamente autorizados. Como bien sabemos, este artículo 16 nos habla sobre la obligatoriedad y la parte voluntaria, en donde las empresas pueden dictaminarse o no, dependiendo de las consideraciones en las que se encuentren. Recordemos bien, como lo vimos en la diapositiva anterior y como lo vemos ahorita, el promedio para que se puedan dictaminar las empresas de manera obligatoria es a partir de los 300 trabajadores en adelante. Ahora, el artículo 251 de la Ley del Seguro Social nos va a mencionar las facultades y atribuciones para los requisitos del dictamen fiscal. Ahora, en relación al artículo 153, los requisitos y obligaciones del contador público en la parte del rehacer. Este artículo 153, que comienza a partir del título sexto del dictamen y corrección de las obligaciones patronales hasta su fracción séptima, nos va a hablar de todas las obligaciones y requisitos, como aparece aquí en la diapositiva, que deben cumplir las empresas para poderse dictaminar sin inconvenientes. Es decir, desde las obligaciones que tiene que presentar el contador público, que en primera instancia debe de estar registrado ante un colegio de contadores y comprobar con que esté dentro de los primeros 3 meses del año. Aparte de eso, debe de acreditar una evaluación en materia de ley y reglamento. Con base en ello, también debe de generar un plan de trabajo y avisar a los patrones previos 5 días hábiles la presentación del dictamen y la manera de poder realizar el trabajo de auditoría. ¿Cuáles son los elementos de integración del salario para poder determinar la base de cotización? Este tema es muy importante porque a raíz de esto se puede determinar si efectivamente la empresa está iniciando bien en sus operaciones ante el Seguro Social, o en su defecto el Seguro Social pudiese determinar alguna discrepancia con lo marcado en su artículo 27 de la Ley del Seguro Social, y en su defecto con el artículo 29, fracción segunda de la misma ley. Y para ello, los elementos de integración del salario de base de cotización, en primera instancia vamos a considerar como prestaciones de ley el sueldo del aguinaldo, la prima vacacional, y posteriormente, a raíz de las prestaciones superiores que pudiesen proporcionar las empresas hacia sus colaboradores, que van desde los vales de despensa, bonos, gratificaciones, alimentos u otros apoyos que se le desee proporcionar al trabajador, incluso seguro de gastos médicos mayores. Ahora, es muy importante que se verifique bien el artículo 27 de la Ley del Seguro Social,
para poder conocer cuáles son los límites de integración sobre el salario base de cotización sobre ciertos rubros. Porque si bien podemos decir que hay empresas que al momento de poder desconocer, o sus especialistas en nóminas, en caso de que llegasen a desconocer sobre todo este artículo 27 que es fundamental, puede ser que integren o no de manera correcta o incorrecta los conceptos que permiten integrar el salario base de cotización. Es decir, el artículo 27 nos habla que los vales de despensa van a estar topados o van a tener un límite sobre el 40% de la UMA. Entonces, para poder realizar este cálculo, vamos a decir que la UMA de 2021, como ejemplo, está en 89.62, a eso lo vamos a multiplicar por el 40% y el resultado restante lo vamos a elevar a 30 días correspondientes al mes. Con este resultado nosotros vamos a poder obtener el tope máximo que puede ser no integrable al salario base de cotización. Si la empresa desea otorgar un importe mayor a esto, sí debe de considerar plenamente que la diferencia sí va a tener que estar integrado dentro del salario base de cotización y esta debe de ser presentada dentro de los bimestres marcados por la ley en los primeros 5 días hábiles. Ahora, teniendo en cuenta esto, desde ahí podemos iniciar en la parte de auditoría una revisión previa desde esto ya va en plan de trabajo que a continuación o más adelante lo vamos a revisar sobre este plan de trabajo que nos va a permitir poder determinar de manera aleatoria o de manera en conjunta del total de los números dentro del universo, decir si efectivamente estamos iniciando bien o no con la revisión en relación al salario base de cotización. Es decir, si la empresa está realizando los cálculos correctos y oportunos para poder determinar desde ahí su primer impacto. ¿Por qué es importante? Porque a raíz del salario base de cotización y sobre todo todos los conceptos utilizados dentro de la nómina, se va a poder considerar si todos los cálculos posteriores van a estar debidamente efectuados. Ahora, ¿cuál es el impacto de la integración en el salario base de cotización dentro del dictamen IMSS para las variables? Si el patrón, como bien lo mencioné anteriormente, en el punto número en el punto número anterior, en los elementos de integración sobre el salario base de cotización, si el patrón no calculó correctamente el salario base de cotización para procesar sus altas correspondientes, obviamente dentro de los primeros 5 días hábiles que nos marca la ley, y obviamente con los conceptos que pudiesen o no integrar el salario base de cotización, si no lo presentó debidamente dentro de los bimestres con base en los artículos 27, en los artículos 38, sobre todo de la fracción segunda, será sujeto a revisión y autodeterminación. Y justamente cuando nos mencionamos la palabra autodeterminación es porque el patrón va a entrar a un proceso de dictaminación de acuerdo a los elementos que nos marca la ley del Seguro Social y su ley de reglamento, que es el REACERF. ¿Cuándo se presenta el dictamen del Seguro Social? El límite para presentar el dictamen del Seguro Social es el 30 de septiembre del siguiente año. Es decir, sobre el ejercicio anterior, inmediato, es el dictamen que se va a presentar para el cumplimiento de los requisitos establecidos por los sujetos obligados y en este caso en relación a los temas de las cuotas obrero-patronales.
Si bien sabemos que el presentar el dictamen del Seguro Social para algunas empresas puede generar inquietudes de incertidumbre, es bien cierto que al presentar este dictamen también pueden tener beneficios, no solamente para los patrones que están obligados a presentarlos, como ya lo habíamos revisado anteriormente, sino también para los patrones que deseen presentarlo de manera voluntaria. Y estos beneficios los vamos a poder ver reflejados dentro del artículo 173 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, en pocas palabras, el rehacer. Y los beneficios serán los siguientes. En primera instancia, los patrones no van a estar sujetos a una revisión domiciliaria sobre el ejercicio del dictamen presentado. Esto siempre y cuando tenga algunos puntos a considerar, y esos puntos a considerar se deben a que previo al dictamen o justamente en el transcurso del dictamen, el Seguro Social encuentre algunas irregularidades en cuanto a los pagos efectuados, plantillas de los trabajadores, sobre los timbrados de los trabajadores, sobre los sueldos expuestos de los trabajadores. Entonces, sobre esos elementos, el Seguro Social puede presentar una, eh, una visita domiciliaria. Una vez que el dictamen está debidamente y correctamente presentado ante las instancias correspondientes, el Seguro Social ya no podrá presentarse y, bueno, obviamente, como lo mencioné en el punto número 1, ya las empresas no van a estar sujetas a dichas visitas. En el punto número 2, se va a tener la certeza del cumplimiento de las obligaciones en relación a los pagos de las cuotas obrero-patronales. Esto quiere decir que ante una certificación o ante la presencia de los demás clientes, da certeza y seguridad de que la empresa está cumpliendo de manera correcta y oportuna con el pago de sus obligaciones. Y este punto es muy importantísimo, sobre todo porque justamente en el tema del outsourcing, como lo llegamos a ver en años anteriores, habían empresas o este tipo de empresas generaban una serie de esquemas y estrategias eh, muy agresivas que incluso procuraban, o hubo casos en los que las empresas o este tipo de empresas que estaban dentro del giro no presentaban las cuotas obrero-patronales en tiempo y forma o generaban algunas omisiones. Entonces, con este dictamen, pues obviamente da seriedad a los servicios prestados ante sus clientes. Y entonces, con esto, también podemos decir qué empresas sí están en pleno conocimiento, o sea, no es que estén en pleno conocimiento, sino más bien qué empresas sí están cumpliendo debidamente con los requisitos fiscales. Ahora, en el punto número 3, no se emitirán a su cargo cédulas de liquidación por diferencias derivadas del procedimiento de verificación de pagos referidas al ejercicio anterior. Y como bien sabemos, esto lo podemos soportar a raíz del artículo 174 del RACERF, si como resultado del dictamen y de su revisión se determinarán irregularidades a cargo del patrón, conforme al último párrafo del artículo 50 de este reglamento, deberá elaborar y presentar los avisos filiatorios y modificaciones salariales a que está ubicado en los términos de los artículos 15, 15A, 15 y 15B. Como bien podemos saber, este resultado del dictamen se podrá hacer previo a una evaluación y a procesos de auditoría que lo marcan las normas de auditoría. Y esto con base también en el reglamento como lo marca el RACERF y el reglamento la ley del Seguro Social. Ahora, ¿por qué las empresas generan una abstención de opinión u opinión de negativa? Las abstenciones de opiniones se generan porque hay inconsistencias en la información presentada, es decir, hay un límite que no proceda la salvedad. Y en caso de las opiniones negativas, se deberá a que el auditor, al momento de revisar la información, encontró desviaciones considerables, tales que una opinión con salvedades será insuficiente. Cuando el auditor, a través de la revisión del dictamen fiscal,
encuentra o empieza a emitir opiniones acerca de los hallazgos realizados, estos obviamente deben de empezar a mitigarse de manera oportuna y inmediata antes de la presentación del dictamen. Y estas opiniones o hallazgos pueden ir desde que el salario base de cotización, como ya lo mencioné, no está correctamente calculado, tal vez entre las altas y los movimientos hay una incongruencia presentada con el cálculo del SUA, con el alta que se presentó ante el ITSE y con los timbrados, con los recibos de los trabajadores. O sea, no hay una simetría fiscal dentro de estos tres elementos que pudiesen conformar la materialidad del mismo. Y como cuarto elemento, pues también podemos decir los contratos de los trabajadores. También los hallazgos que se pudiesen dar es que en su momento también hubo omisiones de trabajadores o que tal vez no se haya calculado correctamente los créditos Infonavit o que se hayan omitido alguno de ellos, las incapacidades, las primas de riesgo que en su momento en la presentación de la prima de riesgo en el mes de febrero no se haya presentado de manera oportuna o en su defecto los cálculos no hayan sido los correctos y que tengamos una discrepancia en la prima de riesgo y justamente desde ahí podemos empezar una corrección. Ahora, la auditoría en el dictamen del Seguro Social. La auditoría se tendrá que presentar por un contador público independiente certificado con la finalidad de evitar conflictos de interés y este se basará de acuerdo a las normas de auditoría. Ahora, sobre este punto, en el RACERF podemos encontrar los requerimientos y las obligaciones en el título sexto del dictamen y corrección de las obligaciones patronales, sobre todo cuando nos menciona que el auditor, y esto sí lo voy a reiterar, debe de ser un contador público independiente para evitar los conflictos de intereses que se puedan ocasionar dentro de la empresa y que el contador en su momento pudiese beneficiar a la misma para poder presentar el dictamen. Entonces, este contador obviamente debe de ser independiente, debe estar registrado en el Colegio de Contadores Públicos, debe tener el previo registro también ante el Seguro Social y con ello debe de generar un plan de trabajo que le permita poder soportar la auditoría que se va a realizar. Ahora, sobre esta auditoría, debe tener conscientemente de que debe de haber una planeación. Y aquí me voy a remitir un poco a los temas de administración, donde el autor Fayol nos habla sobre los procesos administrativos, que estos están perfectamente aplicados dentro de la auditoría en el dictamen del Seguro Social. ¿Por qué? Porque el proceso administrativo nos va a marcar que hay una planeación, un control, una supervisión y una dirección. Entonces, en primer punto, vamos a generar una planeación de la auditoría. Esto es como de manera general. Vamos a tener elementos de control interno de la auditoría. Vamos a tener la información básica y necesaria suficiente para poder presentar el dictamen en relación a la empresa que se va a auditar. Vamos a tener un análisis y revisión de los sujetos de aseguramiento, que en este caso van a ser los trabajadores y en su defecto el cálculo de las cuotas obrero patronales que vamos a presentar. Ahora, las normas de auditoría nos marcan precisamente cómo tiene que efectuarse un plan de auditoría, un ejercicio de auditoría. Y dentro de este ejercicio de auditoría, debe de contar con los papeles de trabajo suficientes para poder soportarla. Y uno debe de tener un procedimiento, que este procedimiento debe de describir de forma clara y precisa todos los elementos que van a considerar la auditoría. Debe de tener una extensión, un alcance, hasta donde nosotros tenemos la visión para revisar o pretendemos revisar. La otra va a ser el punto número 3, oportunidad, en donde se aclara la época y las fechas de trabajo en específico justamente en relación al dictamen del Seguro Social. En el punto número 4, el auditor se asigna al responsable de trabajo. En el punto número 5, debemos de tener un tiempo estimado para la presentación de la auditoría.
es decir, cuántas horas va a invertir el auditor, y esto justamente también debe de ser planteado con el cliente, cuánto es el estimado o el tiempo estimado que nosotros presentamos realizar la auditoría y el tiempo real, porque justamente dentro del tiempo real contra el tiempo estimado puede haber discrepancias, ya que pueden haber atrasos de información por parte del cliente o en su defecto que el área de auditoría a raíz de todos los hallazgos que pudiese encontrar, también pudiese extenderse el tiempo de lo previsto. Entonces, ahí sí también debemos de tener, si bien sobre el tiempo estimado, también debemos de ser congruentes con los tiempos reales, los tiempos suficientes a presentarlo. Debe de haber una variación, como ya lo mencioné, que va a ser la diferencia entre el tiempo real y el tiempo estimado. Y en las observaciones, pues vamos a aclarar todos los asuntos de interés que surgieron dentro de la revisión como último punto. Es decir, vamos a hacer una conclusión sobre los hallazgos de auditoría, sobre el tema enfocado, que en este caso va a ser el dictamen del Seguro Social. Ahora, ¿por qué es muy importante presentar el dictamen? Porque si bien es un elemento obligatorio por los ya puntos mencionados anteriormente para las empresas que tienen un promedio de 300 trabajadores arriba, el artículo 304B de la Ley del Seguro Social considera como sanción por no presentar en tiempo el dictamen una sanción que va de 20 a 75 UMAS. Y esto es por presentarlo de manera extemporánea. Como bien sabemos, la UMA está en 89.62 y eso lo elevamos a 20 o a 75, dependiendo de la gravedad del asunto, pues vamos a tener el importe que nosotros tendríamos que presentar por multas en relación a una presentación extemporánea del dictamen del Seguro Social. Ahora, si no se cumple con la presentación extemporánea o se evita la presentación del dictamen, vamos a tener una sanción igual que va hasta las 350 UMAS. Entonces, sí es muy importante que las empresas estén muy conscientes y que tengan presentes la presentación del dictamen del Seguro Social, porque al final va a dar certeza y seguridad también a vistas de los clientes que tengan en relación a los cumplimientos de las obligaciones fiscales. Por ello también este cumplimiento de las obligaciones fiscales también va a poder permitir a las empresas tener mayores oportunidades crediticias ante los bancos para poder generar nuevos proyectos. O sea, ya no va a tener una limitante. O sea, eso también es como de los beneficios adicionales que puede tener la presentación del dictamen del Seguro Social. Ahora, ¿cómo se presenta el, el dictamen del Seguro Social? Pues en primera instancia lo vamos a realizar a través del CIDEIMS. Ahora, esto se va a realizar de manera en línea, como bien lo mencionó, como bien lo acabo de mencionar en el CIDEIMS, o de manera presencial. Esto lo va a determinar el patrón, pero en primera instancia y se puede realizar en línea. Ahora, es importante que para poder presentar el dictamen del Seguro Social se deba contar con una fiel, la e-firma del contador, del representante legal o del sujeto obligado. Y en estas presentaciones del Seguro Social se debe de incluir atestiguamientos, que en estos atestiguamientos los vamos a llamar la materialidad, lo que va a soportar las operaciones. Y estos van a ser los pagos de los empleados, las cuotas pagadas, los recibos de los trabajadores, la balanza de comprobación efectuada, las cédulas del dictamen formuladas por el contador público certificado, donde se encuentren las opiniones de la revisión efectuada. Y esto va a ser con base en el formato DICP 03 para que se pueda realizar su presentación. Una pregunta muy importante para este tema es si el Seguro Social puede revisar a los patrones dictaminados.
Y es una pregunta recurrente por parte de las empresas, porque en su momento dado se puede decir que por haber hecho la presentación del dictamen del Seguro Social, si bien es cierto que uno de los beneficios es poder evitar las revisiones domiciliarias por parte de dicha institución, también es cierto que si hay algún trabajador que aún así, habiéndose presentado el dictamen, este trabajador denuncia ante las autoridades correspondientes la omisión por parte de su afiliación al Seguro Social, si hay una discrepancia con su salario registrado ante el Seguro Social o que haya alguna otra diferencia que el trabajador pudiese denunciar, en efecto, las empresas sí pueden ser sujetos nuevamente a una revisión e incluso se pueda disponer o se puedan efectuar créditos fiscales en los periodos dictaminados. Por eso es muy importante que al momento de realizar el dictamen del Seguro Social, es esencial poder considerar todos los elementos que ya mencioné anteriormente para que dicha presentación se pueda efectuar de manera correcta y que no pueda haber discrepancias entre los tres puntos ya mencionados, que pueda ser una, el contrato, lo timbrado, lo pagado contra lo presentado ante el Seguro Social en relación a los cálculos de las cuotas obrero-patronales. Ahora, como conclusión podemos decir que la presentación del dictamen fiscal, en este caso del Seguro Social, es importante revisar todos los elementos base y los elementos base va desde el salario base de cotización, los elementos que integran este salario, las percepciones que se les pueda proporcionar a los trabajadores en cuanto a prestaciones que van a, a a estas prestaciones superiores a la ley y que estos sean debidamente calculadas e integradas para no poder tener discrepancias fiscales, que se haya presentado de manera regular la variabilidad de los conceptos que modifican el salario cotizado y que obviamente pues estos cálculos presentados ante el Seguro Social a través del dictamen sean correctamente efectuados. Y bueno, como bien sabemos hasta este momento, hay que considerar que es obligatorio para todas las empresas que tengan un promedio de 300 o más trabajadores dentro del ejercicio inmediato anterior como elemento obligatorio para la dictaminación y contar con los servicios especializados de un contador público certificado y que éste sea independiente para poder evitar los conflictos de interés. Ahora, también deben de considerar las fechas de presentación del dictamen para que no haya alguna multa o sanción, como bien lo sabemos, y que la empresa pueda cumplir de manera oportuna con todas sus obligaciones fiscales y pueda darse paso, uno, a la confianza con sus clientes y dos, abrirse oportunidades ante créditos bancarios o financieros que pudiesen tener. Bien, hasta el momento no sé si hay alguna duda o comentario al respecto. Los leo. A todos los participantes, no sé si tengan algún comentario, alguna inquietud que haya surgido a raíz de esta exposición.
Pues bien, si no tenemos algún comentario adicional, podemos dar por concluido la sesión acerca de este tema. Les agradezco su participación y adicional a ello les estaré enviando un cuestionario para que puedan contestar una serie de preguntas que van en relación a lo visto en este momento. Este fin de semana ya tengo anotados a todos los asistentes que acudieron el día de hoy. Con esto vamos a realizar el pase de lista para todos los colaboradores de GIA y como bien lo mencioné, más adelante le vamos a estar le vamos a estar haciendo llegar un cuestionario acerca de los temas revisados. Pues bueno, reitero su participación. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron presentes y damos por concluida la sesión del día de hoy. Gracias.